Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual intentamos adelantarnos a las noticias. Mi nombre es Walter Brown y arrancamos una semana cargada de información política, de información económica, observando cómo transita el gobierno de Mauricio Macri ya desde su séptimo mes de gestión, con algunas cuentas pendientes, con muchas cosas por hacer, básicamente reactivar la economía, que según el Fondo Monetario Internacional señaló días atrás, va a caer 1,5% este año y según el propio presidente reconoció, hay que esperar que empiece a recuperarse recién a fines del 2016 para avanzar en un 2017 que los más optimistas le ponen un número del 5% de recuperación económica, los menos optimistas le ponen un 3%, pero en definitiva la oportunidad de recuperar la economía. Y para ello el presidente cree que es lo más importante recuperar la obra pública, que es uno de los puntos que más empleo genera a través de la construcción en el país y también que va reactivando todo lo que tiene que ver con la rueda industrial, aquella que genera la actividad dentro de la economía. Obra pública que fue muy cuestionada durante la gestión pasada, fundamentalmente por lo que tiene que ver con todo el capítulo judicial que estamos observando hoy por hoy en la Argentina a partir de lo que fue la ejecución y no ejecución de obra en manos de Julio De Vido como ministro de Planificación y fundamentalmente de José López como secretario de Obra Pública, a quien ya todos sabemos está hoy detenido después del famoso caso de los bolsos con millones de dólares. ¿Cómo era que operaba la obra pública en la gestión kirchnerista? ¿Cómo fue que todo ese dinero terminó en manos de algunos funcionarios? Bueno, de esto vamos a hablar en el programa y también de la actualidad política y de la actualidad económica que está atravesando nuestro país. Les propongo que nos aguarden un instante, que compartan a nuestros anunciantes y ahora sí, arrancamos con el programa. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Subte de Buenos Aires. Cada día, un viaje mejor. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. FACARA, Federación de Asociaciones y Cámaras del Comercio Automotor de la República Argentina. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Auspicia este programa Banco Provincia. Y lo prometido es deuda, ¿no? Les vamos a hablar de cómo operaba la obra pública durante la gestión de Cristina Kirchner, básicamente durante la gestión de José López, de Julio De Vido como ministro de Planificación. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que no se hizo? ¿Qué fue lo que dejaron como legado para las administraciones que lo continuaron? Y hay un caso muy particular que se ha conocido en los últimos días y en el cual nos vamos a abocar ahora y vamos a profundizar un poco, que tiene que ver con las obras que no se hicieron, básicamente en el municipio de General Madariaga. Para hablar de ello, hemos invitado al secretario de Coordinación del municipio, Miguel Balo. Miguel, muchas gracias por venir. No, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, digo bien, ¿no? Las obras que finalmente no se hicieron, porque hubo presupuesto, hubo dinero que se acercó al municipio en su momento, pero finalmente las obras no aparecieron. Sí, el primer caso emblemático que nos toca descubrir tiene que ver con la no realización de un jardín maternal
en uno de los barrios más importantes que tiene nuestra ciudad, que es el barrio Belgrano. Se había programado hacer un jardín maternal, como te decía, en el barrio, y en 2013 se firmó un convenio entre la Municipalidad de General Madariaga y el Gobierno Nacional a los efectos de llevar adelante este jardín. Estamos viendo ahí un terreno, ahí donde debería estar el jardín. Donde hoy debería haber un jardín maternal, ¿no? Exactamente, de 580 metros cuadrados aproximadamente, que iba a albergar más de 120 chicos, que para una comunidad como la nuestra de 25.000 habitantes es sumamente importante contar con un jardín de estas características. Eso se anunció con bombo y platillo previo a las elecciones generales del año pasado. Y como te decía, el convenio se realizó por 4,5 millones de pesos en el 2013 y bueno, hubo 3 o 4 llamados a licitación, en donde el cuarto, la empresa Servicios Emiser es la adjudicataria, ya con un presupuesto de 7,5 millones. En el transcurso de todo eso hubo algunas situaciones que nos llaman la atención, ¿no? En principio, la poca gestión que tuvo la administración anterior del ex intendente, que hizo que en 2 años el presupuesto casi se duplicara. Ahí estamos viendo lo que era el proyecto, ¿no? Las instalaciones que estaban previstas para lo que terminó siendo este espacio vacío. Ahí está lo que era la maqueta, ¿no? de lo que era un proyecto mucho más amplio, no solamente el caso del jardín maternal, también hubo otras obras que se planificaron y finalmente no se llevaron a cabo, ¿no? Junto con esto había 4 playones deportivos para hacer. Lo único que existe hoy es 2 a mitad de camino que están en ejecución, que nosotros le dimos continuidad. Hay 2 que todavía no aparecen y hoy estamos en la investigación, ¿no? Porque el Gobierno Nacional, como te decía, transfirió los 4,5 millones de pesos para empezar con la obra. La obra en sí nunca se realizó. La empresa Emiser junto con el intendente rescindieron el contrato, pero lo llamativo de esto es que funcionarios del Gobierno Nacional y funcionarios del Gobierno local intercambiaron mail a los efectos de dar letra a la empresa Emiser, Servicios Emiser, para rescindir este contrato. Esto está comprobado, está en la denuncia penal que se hizo en Madariaga, se adjuntó como documentación, y también algo que también es sumamente que llama la atención y que actuó el ex funcionario Popovich en contra de los beneficios, de los intereses de los madriaguenses, tiene que ver con la devolución del fondo de garantía. El fondo de garantía es el reaseguro que tiene el municipio en caso de que la empresa, en este caso Servicios Emiser, no hubiera cumplido con la obra en sí, o por defectos de la obra. En este caso no hubo obra, no se hizo, recién se veían las imágenes que está el terreno sumamente sin ningún tipo de construcción. Lo que hizo, bueno, que nosotros investigáramos el caso y nos presentáramos en la justicia para que la justicia sea quien lleve adelante la investigación con respecto a esto, ¿no? Claro, porque hubo un presupuesto de 7 millones, hubo dinero que se adelantó. Exactamente. Finalmente las obras no se concluyeron. ¿Y a dónde terminó todo ese dinero, no? Una parte está en el municipio como plazo fijo y el 50% de ese fondo original, que eran de 4,5 millones de pesos, fue a parar a rentas generales, y la gestión anterior habla de que se pagó sueldos con eso. Nosotros entendemos que no lo podemos comprobar, porque a rentas generales se puede haber pagado desde un foco hasta cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Y acá, si quieres, te hago un comentario. Siempre para los municipios como el nuestro, municipios más chicos, dependemos mucho de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. La cantidad de dinero que gira la provincia en coparticipación, por lo general, es el equivalente a lo que se paga en sueldos. En noviembre del año pasado, cuando se retiraron casi el 50% de ese fondo original del jardín, para la construcción del jardín, que fue destinado a sueldos supuestamente, la provincia volvió a girar montos similares. O sea, nosotros entendemos que los sueldos se pagaron con los propios recursos que la provincia de Buenos Aires giró. Y este 1.800.000 pesos puede haber ido a pagar otras cosas, y también con la intención de pagarle a esta misma empresa, Emiser, la contratación directa que se hizo de 2 motoniveladores y 2 palas frontales para hacer trabajo en los barrios. Se hizo una contratación en simultáneo con la adjudicación de la obra el jardín maternal, y la contratación de esta maquinaria vial para hacer trabajo en los distintos barrios. Lo que nosotros creemos que ahí hay algo poco claro, que tiene que ver con la adjudicación directa de estas máquinas viales a la misma empresa que ganó la licitación del jardín maternal por 750.000 pesos.
También eso se aportó, los decretos, el llamado, la adjudicación directa, también junto con la denuncia que se hace, porque entendemos que hay algo ahí poco claro en el manejo de los fondos municipales. Hablas de poco claro y estamos hablando de las obras que finalmente no se hicieron. Hay otras obras que sí se hicieron, pero se hicieron en situaciones irregulares. Por ejemplo, la de uno de los hospitales, el UPA, que se realizó, según tengo entendido, en un terreno usurpado. También. Y para terminar con esto, y sigo con lo del UPA. Por favor. El jardín tuvimos hace pocos días inspección del Ministerio de Educación que realizó en General Madariaga para la constatación de que no hay ningún tipo de obra, ni el jardín maternal, ni los 4 playones que se tendrían que haber hecho. Y con respecto a Lupa, que está cercano a la ciudad de Pinamar, pero en el territorio de Madariaga, se inauguró previo a las elecciones generales, al balotaje. Fue el ex candidato Scioli junto con el ex intendente Popovich a inaugurar este UPA, que está en un predio privado, que se construyó con fondos también de privados, y que bueno, y pasó a manos de la provincia porque los empleados eran de la provincia, pero lo paradójico del caso es que no había ningún tipo de documentación. El intendente actual, Esteban Santoro, la gobernadora María Eugenia Vidal, se encontraron con esa situación de que no existía ningún tipo de documentación para el UPA 19. Había una cantidad importante de empleados que prestaban servicio en el UPA sin ningún tipo de resguardo ni ningún tipo de relación con la provincia. O sea, fue el actual intendente Esteban Santoro, gracias a sus gestiones y también la predisposición de la provincia de Buenos Aires para poder salvar esa situación y que hoy esos empleados estén cobrando. Nosotros llegamos al municipio el 10 de diciembre y todos esos empleados que ya tenían 2 o 3 meses de trabajo no estaban cobrando. Y no había ninguna documentación que avale que el UPA existiera ahí. Y si lo habrás visto, todos los UPAs de la provincia de Buenos Aires están de caras a la ruta porque tienen que ver con la atención rápida por accidentes. Este da justo en el frente a un emprendimiento privado que se está desarrollando en ese lugar. O sea que también se está investigando esta situación de un lugar que en definitiva es territorio de Madariaga, pero bueno, nos dejaron, como nosotros decimos, un UPA trucho ahí, un UPA fantasma que tuvimos que resolverlo. Todo esto con un gobierno que tomamos a partir del 10 de diciembre con un déficit operativo del 50% de lo que hoy representa el gasto operativo de toda la Secretaría. Estamos hablando de 25 millones de pesos. Me decían, ¿qué cantidad de población tiene General Madariaga? 25.000 habitantes. ¿Y de cuánto es el déficit? Nosotros, el 50% del gasto operativo de las secretarías para el año se debía a proveedores el año, 25 millones de pesos. 25 millones en una ciudad de 25.000 habitantes. Para hacértelo más claro, nosotros, todas las secretarías tendríamos que haber empezado a trabajar el 1 de julio, porque el primer tramo lo teníamos que haber estado cubriendo a la deuda que nos dejaron la gestión anterior, ¿no? Apagando incendios, ¿no? Es un poco la tarea de los primeros meses de gestión. Eso, obras inconclusas en el hospital municipal, el vaciamiento de desarrollo social, un quiebre con las instituciones intermedias de Madariaga, una mala relación con el resto de los actores políticos. O sea, la verdad que no solamente fue la fase económica, sino la fase social que también había que empezar a construir y tejer día a día, y que gracias a Dios la gestión del intendente Esteban Santoro va construyendo, y la confianza hace que no solamente aumentamos sustancialmente los recursos municipales que se cobran a través de las tasas, porque el vecino confía en nosotros, sino que también hemos planificado una serie de obras gracias a los aportes de la provincia de Buenos Aires y también del Gobierno Nacional. Hoy este jardín maternal que no hizo la gestión anterior, nosotros lo estamos reflotando. Tenemos que pagar ese 1.800.000 pesos que el anterior intendente tomó, devolverlos en obras, y en el plazo de 40 días más o menos la Nación está licitando para que el año que viene, si Dios quiere, al inicio del ciclo lectivo, estemos inaugurando el jardín maternal. ¿Y cuál es la proyección para el UPA, que quedó en este terreno y ahora está...? El UPA hoy está, la provincia lo cerró, nosotros absorbimos buena parte de todos los empleados para el hospital municipal que tenemos. El hospital de Madariaga es un hospital que se solventa 100% por recursos municipales. Además de tomar a todos estos empleados, también tomamos aparatología importante para nosotros, y ambulancias
muy buenas también para prestar un servicio. Nosotros tenemos Mar del Plata como el centro de salud más importante cercano, y bueno, los traslados obviamente que son de importancia para nosotros, así que una de las ambulancias las absorbió Madariaga. Y hoy el UPA está cerrado y el intendente Esteban Santoro está en buena relación con el emprendimiento privado para encontrarle la vuelta y que ese terreno que tiene que ser para el municipio de Madariaga en corto plazo lo podamos estar teniendo, y de ahí definir qué hacemos con el lugar. Miguel, gracias por venir. No, gracias a vos. Y nosotros vamos a continuar con la información política, con la información económica. Le pido que nos aguarde solamente un minutito nada más, compartan nuestros anunciantes y enseguida retornamos. Auspició este programa Banco Provincia. ¿Usted se animaría a comprarle un automóvil a un vendedor ambulante y sin respaldo? Compre en un comercio establecido. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Y si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y fotos nuestras viviendo la ciudad, para armar un video que nos represente a todos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a www.facebook.com/GCBA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Auspició este programa Banco Provincia. Y continuamos con el programa, y lo prometido es deuda. Dijimos que vamos a hablar ahora un poquito más de política, un poquito más de lo que está pasando en la sociedad, y para hacerlo trajimos a un especialista, me refiero al consultor y analista político Raúl Aragón. Raúl, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, estamos atravesando una etapa interesante en materia de lo que está pasando con el gobierno, lo que está pasando con los dirigentes políticos, ¿no? Uno empieza a hacer un relevamiento del humor social respecto de cómo ha sido los primeros 7 meses de gestión de Mauricio Macri. ¿Y qué se puede decir hoy? ¿Macri está bien? ¿Macri está retrocediendo en cuanto a la adhesión popular? Mira, primero, para que se entienda, yo no soy antimacrista, quiero que le vaya muy bien a este gobierno, necesito que le vaya muy bien. Con muchas cosas estoy de acuerdo, otras creo que tienen algún déficit, y se lo ve en una varianza significativa en el humor social. Originalmente Macri arranca con 70% de calificación positiva, baja a 60, esto es absolutamente normal, vuelve a bajar a 50 en marzo cuando los precios se disparan, y ahora ronda los 43 puntos como consecuencia sobre todo del tarifazo sobre el gas, que impactó muchísimo, porque además es una época de frío. Claro. Ahora, esto no quiere decir que no pueda recuperar imagen. Cristina Kirchner, después de la Guerra del Campo, medía 15 puntos de imagen positiva en el 2008, en el 2011 gana con el 54% y asume con 70% de imagen positiva. O sea que, no. Pero lo que sí está marcando es que el gobierno tiene que corregir algunas cosas. Básicamente, la contención en los niveles socioeconómicos más vulnerables, que son los que más afectados por el aumento general de precios, las tarifas y la alimentación. Pues es que nosotros medimos, hace 2 semanas, 1 semana y media, preguntábamos, bueno, usted ha tenido que reducir sus consumos como consecuencia del aumento de precios. Los que nos dijeron sí, mucho, en total el país eran 43%, pero cuando lo mirás y sí bastante, 22%, o sea, más o menos un 70% de la población que efectivamente redujo sus consumos. Pero cuando lo mirás por nivel socioeconómico, el 58% de la clase baja se dice que tuvo que reducirlo mucho. Y cuando un hogar de clase baja, el 80% de su presupuesto está destinado a comida. Y entonces ese 58% que dice que tuvo que reducir sus consumos, lo que te está diciendo es o que come menos o que come de menos calidad. Afecta la comida, eso es serio, eso ha producido un cambio de humor social significativo, pero a la vez sigue habiendo una expectativa positiva a futuro, lo cual genera tolerancia. Cuando preguntamos, ¿usted cree que el presidente Macri va a conseguir detener la inflación y resolver, activarla, poner en marcha la economía? El 66% nos dice que sí. O sea,
Hay mal humor con lo inmediato, pero hay una cierta tolerancia hacia el futuro, una cierta expectativa positiva hacia el futuro, lo cual le genera cierto grado de tolerancia todavía a esta gestión, ¿no? Es como que ha llegado el momento en el cual la gente dice, bueno, se están haciendo los deberes para corregir, hacia adelante las cosas podrán estar un poco mejor, vamos a tener un poquito de paciencia, mientras tanto evitemos que esto sea demasiado costoso, ¿no? Lo que ocurre es que el impacto, sobre todo el primer impacto del aumento de las tarifas de gas fue muy fuerte, hubo aumentos de casi 1000%, 1200%. Pero eso tiene otro efecto que sí es más preocupante, y es que a muchas pymes chiquititas no pueden pagar. Quiero decir, y cuentapropistas. Entonces, están empezando a cerrar. Y al cerrar lo que hacen es generar desempleo. Cuando vos generas desempleo tenés menos poder adquisitivo circulando, menos masa salarial, entonces desciende el consumo. Esto ya se está viendo, es decir, hay un achicamiento de la economía importante, y eso significa menos recaudación y eso significa a su vez incremento del déficit. O sea, están en una situación muy difícil, y a mí me parece, sin ser economista, que la única forma, y la oposición debería acompañarlos en esto, es, aunque sea por única vez, tomar deuda para financiar gasto corriente, lo cual es terrible hacer eso, es lo que hacía el menemismo, pero no tienen mucha más salida, porque si no la sociedad puede llegar a entrar en un grado de tensión peligroso, ¿no? Y estamos en una etapa en la cual los ingresos no van creciendo en la medida que el consumo cae, tampoco se va a ir recuperando. Tuvimos en la historia argentina muchos años en los cuales siempre había una figura fuerte y relevante en materia económica a la cual se le apuntaba cuando las cosas no andaban bien, ¿no? El superministro en su momento fue Cavallo, después hemos a Roberto Labaña, y otros casos más, por no enumerarlos a todos. Hoy estamos ante un gobierno que ha dividido un poco el manejo de la economía, pero hay algunos ministros que todavía concitan la atención de acuerdo a las medidas que se van resultando, ¿no? Y que también está en duda su continuidad en función de lo que es el rechazo social. Me refiero básicamente al ministro Aranguren, ¿no? Sí, pero ese también es otro problema del diseño de gobierno del presidente Macri. Dividió tanto el sector de la economía que el jefe de la economía termina siendo él. Y lo ha tenido que ser. Hace 2 días en una entrevista dijo, no maten al mensajero, con lo cual está admitiendo que en realidad Aranguren hizo lo que él le pidió. Y además hay otro dato que es elemental. Ningún ministro toma una medida como las que tomó Aranguren sin el consenso del presidente. Esto es impensable. Así que él termina atajando todo. Está bien, pone la cara, esto es loable del parte del presidente, pero el problema es que con eso no se soluciona. Y además yo creo que tienen un problema de escala. Mira, cuando vos, en muchos debates con gente de este gobierno, cuando yo digo que no crearon una red de contención social abajo, me dicen, no, pero incrementamos la asignación universal por hijo, le devolvemos el IVA a los jubilados. Sí, pero hagamos números. La asignación universal por hijo estaba en 837 pesos, la aumentaron a 966. Eso es 129 pesos. La jubilación, los jubilados y los pensionados y los beneficiarios de planes sociales tienen una devolución del IVA de hasta 300 pesos mensual. Entonces vos sumás 2 hijos, familia tipo, ¿no? Un matrimonio con 2 hijos y entonces tenés 258 pesos de devolución de incremento de la asignación universal por hijo, más 300 de devolución de IVA, son 558 pesos. Dividido 30 días del mes, da 18 pesos con 50 centavos. Un litro de leche cuesta 20. Claro. No tienen noción de la dimensión del problema. Creo que el problema es por ahí, ¿no? Es por ahí. Y es serio. Creo que están empezando a corregir eso. Yo tampoco tengo tanta información de adentro de qué es lo que están mirando, pero creo que se han dado cuenta de que en los niveles socioeconómicos más bajos y sobre todo en los conurbanos de las grandes capitales, de las grandes ciudades, el problema se está poniendo peligroso, ¿no? Ahora, el gobierno, el macrismo llegó al gobierno casi que se podría decir por 3 costados distintos, ¿no? Uno, el gobierno nacional con Mauricio Macri; otro, la continuidad en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta; y otra, el desembarco de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, que siempre en momentos de crisis económica es la provincia a la cual hay que mirar con mayor atención, claro, ¿no? Sí. Sin embargo, ¿cómo se encuentra hoy la imagen de la gobernadora María Eugenia Vidal? Bueno, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires
mide 63 puntos de imagen positiva y su gestión, que está separada de la gestión del gobierno nacional, el público hace esa separación, tiene 60% de aprobación, es altísimo. Creo que se debe a, no sé si a logros concretos, pero una presencia muy constante de la gobernadora recorriendo barrios, casas, clubes, aparece donde... Y por lo menos el público tiene una sensación de que hay un acompañamiento y una preocupación de parte de la gestión provincial, de la gobernadora. Y no sé si la tienen, creo que no la tienen, de parte del gobierno nacional, porque además se llamaron mucho a silencio, hablan poco, este gobierno comunica poco, y entonces eso genera una sensación de distancia con el público, con la sociedad, que eso tampoco es una buena idea, no es una buena idea, porque además si el gobierno no habla y la oposición habla, el relato que se instala es el de la oposición, no el del gobierno. ¿Y hoy hay alguien en la oposición que esté acaparando ese relato o todavía no hay una figura? Está empezando a acapararlo Sergio Massa, que es en términos de un hipotético escenario, digo hipotético porque es imposible construirlo realmente, pero un hipotético escenario de elecciones de paso en la provincia de Buenos Aires, él estaría ganando, tendría 29,6 puntos, seguido de Randazzo con 16,5 me parece. Margarita Stolbizer con 15, con lo cual una fórmula Massa-Stolbizer sería imbatible. No es que se sume matemáticamente, claro, pero la verdad es que hoy sería imbatible. Y de alguna forma Sergio Massa está haciendo algo que es raro en la Argentina, yo por lo menos no lo había visto, es una oposición responsable. Él acompaña la gobernabilidad siempre que está de acuerdo. Cuando no está de acuerdo, en vez de trabarla, en vez de poner palos en la rueda, negocia, trata de producir cambios en la propuesta legislativa, en este caso, que él pueda acompañar sin perder su identidad y su posicionamiento ideológico y su proyecto de gobierno. Esto es muy raro, porque en general lo que hemos visto es que la oposición pone trabas o hace seguidismo, pero esta cosa de discutamos, consensuemos, modifiquemos todo lo necesario para poder acordar y darle solidez a las decisiones, esto es raro, esto no lo habíamos visto. Me llamó mucho la atención que mencionara a Florencio Randazzo, ¿no? Teniendo en cuenta que es otro de los que se ha llamado a silencio desde su salida del poder, básicamente desde que rechazó la candidatura a gobernador bonaerense, ¿no? Sí, yo creo que es muy inteligente lo que está haciendo Florencio, creo que es muy inteligente, creo que necesita seguir hace un tiempo, lo van a ir a buscar. Hay, bueno, sabes, está el Grupo Esmeralda en proceso de constitución. El Grupo Esmeralda es un grupo constituido por Insaurralde, básicamente, Catopodis y varios intendentes más, y está en proceso de crecimiento. Y la noticia es que, lo que han dicho es que durante los próximos 60 días van a recorrer el resto de la provincia y después van a hacer un lanzamiento formal del espacio. Eso podría tener mucha fuerza electoral porque tienen poder territorial esas figuras. Y además tienen poder territorial, pero tienen un problema. Y el problema es que el año que viene se renuevan la mitad de sus consejos deliberantes. Por lo cual necesitan ir colgados de una boleta ganadora. Porque no puede, entonces, yo creo que todavía es una moneda en el aire qué va a ser el peronismo de la provincia de Buenos Aires. El masismo ya sabemos lo que va a ser, pero el peronismo no sabemos. Vamos a estar atentos a esos movimientos. Raúl, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias por la entrevista. Al contrario. Y ustedes, gracias por estar ahí. Nos vamos a reencontrar como siempre dentro de 7 días aquí, adelantando las noticias.